Muy buenas tardes a todos mis alumnos de los quintos años en la asignatura Filosofía. Vamos a tratar de hacer un video para poder explicar lo que hemos venido trabajando hasta ahora en el aula virtual, las actividades que hemos desarrollado. Y bien, simplemente chicos, tiene que ver este video con que podamos tener un contacto más directo quizás respecto del aprendizaje. Así que, bueno, vamos a empezar, ¿les parece? Sí, lo primero que pudimos realizar, que yo les propuse, fueron estas actividades diagnósticas que tenían que ver con tratar de dilucidar cuál era el significado de la palabra filosofía en distintos contextos. ¿Se acuerdan? Esa fue la primera actividad que hicimos. Por ejemplo, les leo la primera. Dice: en una reunión de trabajo, el gerente de la empresa dice a los otros empleados con fastidio: basta ya de filosofar, no estamos aquí para filosofar, sino para tomar decisiones que hacen al futuro de la empresa. Bien, ustedes tenían que evaluar el contexto donde se estaba utilizando el término filosofía y después tratar de decir, bueno, qué significa ahí la filosofía en ese contexto, y después tratar de reescribir la oración utilizando otra palabra, otro término. Bien, ahí la mayoría puso pensar, algunos pusieron divagar. Bueno, filosofar no tiene mucho que ver con divagar, sino con llegar a resultados, a conclusiones, ¿sí? Que quizás, como dice y vamos a ver en el texto de Russell, que ustedes también lo trabajaron, nos va a abrir a otras nuevas posibilidades, a otras preguntas, pero si nosotros pensamos en el término divagar nada más, hacemos alusión a que sí, perdemos el tiempo, nada más, ¿sí? Simplemente pensamos por pensar sin llegar a ningún lado. Y no es ese el cometido de la filosofía. Bien, después, bueno, hay otros casos que ustedes también los supieron entender y resolver muy bien, no me voy a detener en eso. Y después había que empezar a formular algunas preguntas, ¿sí? Dice la consigna número 2, en forma individual escriban al menos 5 preguntas que ustedes consideren fundamentales. Preguntas que alguna vez se han hecho y para las que no han hallado aún una respuesta satisfactoria. Bien, entonces ustedes también hicieron muy lindas preguntas. ¿Qué es la vida? ¿Qué es la muerte? ¿Por qué estamos acá? Bueno, sí, un montón, que son las preguntas esperables y que nos hemos hecho todos a lo largo de nuestra vida en algún momento. Bien, en la otra actividad, dentro de las actividades diagnósticas, también había que proponer una serie de preguntas poniéndonos en el lugar de un niño de 4 años y cuáles serían respecto de objetos, respecto de personas, respecto del propio cuerpo, de la naturaleza, de lo que les han enseñado los mayores, cómo serían estas preguntas. Ustedes también hicieron preguntas muy interesantes. Algunas quizás no sé si las harían chicos de 4 años, pero vale, son válidas. Bien, eso tiene que ver con las actividades diagnósticas, como para empezar a meternos en tema. Yo les había dicho en una primera clase, todos tuvieron una primera clase, que la filosofía es el amor a la sabiduría y es ese continuo preguntarnos por todo. Y si bien, voy a repetir las palabras de Russell, si bien la filosofía no nos va a proporcionar una respuesta última y absoluta y definitiva, sino que probablemente lo que va a hacer es abrirnos el panorama, el horizonte para que nos sigamos preguntando y con eso quizás nos genere más dudas. Aún así es un ejercicio continuo el que tenemos los seres racionales, es decir, los seres humanos que gozamos de el uso de razón,
La filosofía tiene que ver con esto, con ese usar nuestra capacidad de pensar y de reflexionar, de meditar, para poder encontrar las causas, el porqué de las cosas, ¿sí? Que es algo, la pregunta más elemental que nos hacemos las personas. Y la filosofía tiene que ver con eso, ¿sí? Con preguntarse, con inquirir, con interrogar, con indagar, con buscar respuestas y formular las preguntas, ¿sí? Porque ya que nos estamos metiendo entonces en el texto de Russell, como dice Russell, el hombre común, ¿qué hace? No se pregunta por nada, parece que no le interesa nada y no tiene que ser nuestro caso. Nosotros tenemos que sentirnos interpelados por la realidad, por aquello que nos rodea, por aquello que está pasando en nuestra vida, en nuestra ciudad, en nuestro país, en el mundo. Y tenemos que hacer esas preguntas que nos van a ayudar a encontrar más, no sé si más claridad, pero bueno, nos van a ayudar a ver la realidad de otra manera y no de una manera ingenua, o como dice el autor en el texto, de una manera dogmática, es decir, justamente hay una frase, ya lo vamos a leer al texto, donde Russell dice, bueno, el dogmático, es decir, aquel que tiene todo resuelto, que ya sabe que las cosas son blanco o negro, no se pregunta por nada. Bueno, no debería ser nuestro caso. Nosotros, si bien hay algunas verdades, y esto lo vamos a ir desarrollando a lo largo del año, hay algunas verdades a partir de las cuales nos tenemos que aferrar con fuerza, sí, es verdad, ¿sí? Alguna verdad casi absoluta, les voy a decir, por ejemplo, hablar de la dignidad de la persona humana, ¿sí? Por ejemplo, es una verdad absoluta, ¿sí? La persona humana es digna, siempre. Ya vamos a ver cuando, aunque se nos presentan algunas dudas, pero está el caso que ocurre tal cosa y ahí donde está la dignidad, bueno, ya lo podemos discutir. En mi opinión, ¿sí? La dignidad de la persona no se negocia. Entonces, bueno, ese sería como un pequeño gran debate. Pero es lo que les decía, dejarnos interpelar, repito, por la realidad, para que nosotros podamos formular preguntas que nos lleven a ampliar nuestros horizontes, ¿sí? Para poder ver la vida, el mundo, de una manera más madura. Tiene que ver con la madurez también. Un niñito, ¿qué hace el niñito? Se pregunta y ni siquiera... Es increíble lo que nos pasa cuando somos niños. Hacemos preguntas y no estamos preparados por ahí para las respuestas que nos deberían dar. ¿Sí? Si pensamos en esa situación, hacemos preguntas que nuestros adultos en su momento nos tuvieron que adaptar las respuestas para que nosotros más o menos estuviéramos conformes y sin mentirnos nos dijeran cómo eran las cosas, ¿sí? Adaptado a nuestra altura. Bueno, la persona que va creciendo en su capacidad racional justamente se formula preguntas y debería estar mejor preparado para escuchar las respuestas. Bueno, esto y mucho más podemos decir de lo que es la filosofía, pero vamos a avanzar un poquito más con la segunda actividad, la actividad de Russell, de Bertrand Russell, ¿sí? Este filósofo inglés que yo les había dicho, perteneciente a la corriente de la filosofía analítica. Y bueno, vamos a leer entonces lo que dice este pequeño fragmento. Comienza así. De hecho, el valor de la filosofía debe ser buscado en una larga medida en su real incertidumbre. El hombre que no tiene ningún barniz de filosofía va por la vida prisionero de los prejuicios que derivan del sentido común, de las creencias habituales en su tiempo y en su país, y de las que se han desarrollado en su espíritu sin la cooperación y el consentimiento deliberado de su razón. Para este hombre el mundo tiende a hacerse preciso, definido, obvio.
Los objetos habituales no le suscitan problema alguno y las posibilidades no familiares son desdeñosamente rechazadas. Desde el momento en que empezamos a filosofar hallamos, por el contrario, que aún los objetos más ordinarios conducen a problemas a los cuales solo podemos dar respuestas incompletas. La filosofía, aunque incapaz de decirnos con certeza cuál es la verdadera respuesta a las dudas que suscita, es capaz de sugerir diversas posibilidades que amplían nuestro pensamiento y nos libran de la tiranía de la costumbre. Así, el disminuir nuestro sentimiento de certeza sobre lo que las cosas son, aumenta en alto grado nuestro conocimiento de lo que pueden ser. Rechaza el dogmatismo algo arrogante de los que no se han introducido jamás en la región de la duda liberadora y guarda vivaz nuestro sentido de la admiración, presentando los objetos familiares en un aspecto no familiar. Bien, este fragmento entonces fue extraído de una de sus obras que se titula Los problemas de la filosofía. Entonces, ¿cuáles eran las preguntitas en este fragmento? Primero, dice, ¿qué significa en el contexto de este fragmento problematizar la realidad? Ahí hubo algunas dudas cuando algunos de ustedes respondieron, algunos respondieron bien, otros no tanto. ¿Y qué es lo que quiere decir problematizar la realidad? Lo que acabamos de explicar, ¿sí? Esto de dejar que el mundo que nos rodea, incluso nosotros mismos, seamos aquello que nos interpela a formular esas preguntas. No dejar que simplemente la vida pase y nosotros mirarla como desde afuera, sino involucrarnos, ¿sí? De tal manera que querramos poder dilucidarla, esto es comprenderla desde nuevas categorías de análisis, ¿sí? Nuevas categorías de análisis, que eso tiene que ver con el objetivo de nuestra asignatura, de nuestra materia. ¿Para qué estudiamos filosofía? Para poder armarnos de categorías de análisis, de herramientas que nos ayuden a comprender la realidad que vivimos de una manera mejor. Bien, la segunda pregunta dice, ¿en qué consiste la tiranía de la costumbre? Bien, y acá, bueno, la mayoría también comprendió muy bien, ¿sí? Esto de dejar que todo se nos vuelva rutina y no preguntarnos por nada, ¿sí? Sería eso. Hábito que no tiene nada que ver con el filosofar. El filósofo, y como decía Aristóteles, y lo repito, ¿sí? Aristóteles decía, todo hombre, porque es hombre, es filósofo. Listo, hacemos preguntas, somos filósofos. Si nos dejamos llevar por la tiranía de la costumbre termina siendo tirana, termina siendo una fuerza que nos domina. Digamos, no tiene nada que ver con este espíritu filosófico. No tenemos que dejar que la costumbre, la rutina nos envuelvan en esa inercia. Tercero, en un cuadro de doble entrada, contraponer la actitud del hombre común y la del filósofo ante la realidad. Bien, eso también lo hicieron muy bien. Pusieron por un lado hombre común, no se cuestiona nada. Filósofo sí trata de ver la realidad desde otra óptica, etc. Muy bien. 4. Porque te parece que es necesario anteponer nuestro consentimiento deliberado a toda acción que realizamos. Y ahí también hubo algunas dificultades. Bien, ¿qué quiere decir consentimiento deliberado? Esto lo vamos a ver más cuando lleguemos, espero que sí, a la parte de ética, ¿sí? Cuando veamos, ahora que ya pasamos a explicar un poquito acerca de las ramas de la filosofía, la ética tiene que ver con la evaluación, digamos, el evaluar nuestros actos morales, es decir, ¿son buenos o son malos? ¿Sí? La ética va a ser la que nos va a proporcionar esas herramientas para que nosotros podamos decir este acto es moralmente bueno o éticamente bueno, este otro acto es moralmente o éticamente malo. Cuando nosotros, y esto pasa sobre todo a medida que vamos creciendo, por eso todo tiene que ver, ¿sí? La persona que piensa más
también es más responsable, ¿sí? En sus actos, ¿sí? Somos más conscientes. El niñito cuando actúa casi porque le nace llorar, le nace correr, le nace gritar, le nace agarrar, no sé, algo arriba de la mesa y tirarlo al suelo y romperlo. Lo hace sin querer, lo hace sin pensar. Una persona adulta, en cambio, tiene la facultad justamente racional que ha desarrollado por su misma edad y le permite, siempre que estamos hablando de condiciones normales, ¿no? Le permite desarrollar entonces su juicio crítico, su juicio ético, y tiene que ver con el consentimiento deliberado, ¿sí? Yo cuando a mí me dicen, mi papá y mi mamá me dijeron, no podés salir, pero viene un amigo y me dice, che, vamos, salimos igual, y yo ahí estoy como en una encrucijada, ¿qué hago? Y bueno, yo ahí tomo una decisión. Si me voy con mi amigo, desobedezco a mis padres y deliberadamente, es decir, conscientemente, estoy consintiendo a ese acto, a esa acción. Por lo tanto, como uno de ustedes dijo, que fue la respuesta que más me gustó, dijo, bueno, después somos responsables de lo que viene, de la consecuencia, ¿sí? Seguramente mis padres me van a retar, quizás me impongan algún castigo, en fin, ¿sí? O en el mejor de los casos, si no me dejaron salir porque era peligroso, bueno, no quiero seguir explayando el ejemplo. Bien, entonces, ¿sí? El consentimiento, porque es necesario, todos, la gran mayoría que respondió a esta pregunta lo hizo muy bien. Si necesitamos estar de acuerdo o no con lo que vamos a hacer, con lo que vamos a decir, no nos pueden obligar, porque si nos están obligando eso ya no sería una acción consentida. Y en tercer lugar, menciono esto de la responsabilidad. Si yo consiento deliberadamente llevar adelante un acto, quiere decir que después me tengo que hacer cargo, soy responsable de ese acto. Bien, y la número 5 dice, destacar un enunciado que te haya resultado significativo, indica por qué. Bueno, todos también subrayaron una frase que les llamó la atención, que les gustó, explicaron, lo hicieron muy bien chicos, la verdad que están, yo sé que están, porque se les nota en los trabajos, están poniendo mucha voluntad, muchas ganas, y los felicito mucho por esto. Adelante y a no decaer. Bien, van a encontrar también entonces en el aula un apunte, no se asusten cuando lo vean porque es medio larguito, me salió de 10 páginas, son un par de cuadros sinópticos, sintéticos, aunque no parezca, son súper sintéticos. Primero definimos qué es filosofía, entonces decimos introducción, ¿qué es la filosofía? Bueno, podemos decir muchas cosas de lo que es la filosofía según los autores, según las épocas históricas y todo esto. Nosotros vamos a decir algo bien simple, bien sencillo. Filosofía es conocimiento cierto por las causas conforme a la razón. Conforme a la razón. Es conocimiento certero, si es algo que yo tengo cierta seguridad acerca de ese conocimiento, por las causas, el por qué, ¿sí? Aristóteles ha hablado mucho de las causas, y que tiene que ver con nuestra capacidad racional, conforme a la razón, ¿sí? Es una definición muy sencilla, podemos encontrar muchas, vamos a estudiar otras tantas también, pero yo, como para definir algo de algún modo, ponemos esto. Bien, después tienen un cuadrito acerca de las ramas de la filosofía, que en el video que yo les proporcioné en la clase anterior, se explicaban las ramas, y muchos de ustedes destacaron esa parte como la que más les había resultado significativa. Y acá las menciono: metafísica, antropología, ética, nociología o teoría del conocimiento, lógica, epistemología, filosofía del lenguaje, filosofía política y estética. ¿Sí? Definimos cuál es el objeto de estudio de cada una de estas ramas. La metafísica acerca del ser, la antropología sobre el hombre, la ética, como ya les dije, de los actos,
humanos, la nociología acerca de cómo conocemos, la lógica, cómo razonamos y cuál es la forma correcta de razonar, la epistemología acerca de la ciencia, ¿sí? ¿Qué es ciencia y qué no lo es? La filosofía del lenguaje acerca de el sentido de las palabras y su relación con el pensamiento y con la realidad. La filosofía política acerca de, se va a preguntar, bueno, ¿cuál es el mejor gobierno para el ser humano? Y podemos llegar a hablar de ciertas utopías, es decir, si cuando hablamos de lo mejor sabemos que es muy difícil de alcanzarlo, por eso hablamos de las utopías, ya lo vamos a ver. Y la estética, que se pregunta por el valor de la belleza, que entendemos que es bello y que no lo es. O si es bello, por qué es bello o por qué no lo es. Bien, y después ya en la página 2 empezamos con el cuadrito de las etapas históricas de la filosofía, las corrientes filosóficas, los autores y cuál es el problema esencial que se trató en la época y que cada autor también aborda. Son unas cuantas páginas, repito, no se asusten, esto no lo tienen que estudiar así a rajatabla, simplemente les voy a pedir quizás más adelante que sí sepan cuáles son las 4 grandes etapas y qué trataba la filosofía en esa etapa y que destaquen 2 o 3 autores de cada uno, nada más. Acá van a ver muchísimos autores, no son todos, hay muchos más, pero me pareció que los que no podíamos dejar de mencionar eran estos. Bien, en la Edad Antigua tenemos donde nace la filosofía, que es Grecia, la Grecia Antigua, siglo VI a.C., hasta aproximadamente esta etapa abarca el siglo IV después de Cristo. Ahí los tenemos a los físicos, los naturalistas, los presocráticos, a Sócrates, Platón y Aristóteles, que son los más importantes, y toda la escuela que vino después, Epicuro de Samos, Pirrón de Lides, Séneca, Plotino, etc. ¿Sí? Bien, después pasamos al medioevo, que es la segunda etapa en la historia de la filosofía, que abarca del siglo IV aproximadamente al siglo XV, y ahí tenemos 2 grandes corrientes, que son la patrística y la escolástica. ¿Qué pasaba en esta época? En la filosofía había una gran pregunta que era, ¿Dios existe? Y si existe, ¿podemos probar su existencia? Bueno, ¿de qué manera podemos llegar a conciliar la fe? Ustedes saben que la fe es una cualidad que tienen algunas personas que les lleva a creer que existe un ser sobrenatural al cual llaman Dios, ¿sí? Bien, después, bueno, también podemos ver ese tema si llega a darse la oportunidad. Y bueno, ¿de qué manera podemos conciliar? Porque algunos dicen, claro, si vos tenés fe, entonces no usás tu pensamiento. Y bueno, ahí se generó toda una controversia, todo un debate. Algunos decían, sí, si uno tiene fe, perfectamente también utiliza su razón, su pensamiento. Una cosa no quita la otra, la fe no quita el pensamiento, sino que son conciliables, son compatibles. Bueno, eso pasó en la escolástica con, por ejemplo, Tomás de Aquino. Y acá les menciono unos cuantos autores: Filón de Alejandría, Justino, Agustín de Hipona, Boecio, Anselmo, Pedro Abelardo, ¿sí? Guillermo de Ockham. Bueno, tercera etapa, la modernidad, del siglo XV al siglo XIX aproximadamente. Acá entonces sí hay una separación, se comienza a separar fe y razón, y se da el surgimiento de la ciencia más que nada, ¿sí? Es la época del Renacimiento, del Iluminismo. Bien, se da el ascenso de la burguesía y la consolidación de los estados nacionales, ¿sí? Se deja de lado el feudalismo medieval, ¿se acuerdan? Esto seguramente lo han estudiado en historia. Y el Estado como institución de gobierno comienza a consolidarse por medio de las leyes, por medio de estos filósofos que proporcionaron una base teórica para que esto fuera posible. Tenemos grandes pensadores como Hobbes, Rousseau,
que bueno, ellos proporcionaron mucho, dijeron mucho, Maquiavelo, dijeron mucho acerca de la filosofía política, cómo llevar adelante un buen gobierno, cómo gobernarnos. Y respecto de la revolución científica, lo tenemos a Copérnico, Galileo, Newton, ¿sí? Grandes que hizo Copérnico. Bueno, fue el que propuso la teoría heliocéntrica, ¿sí? También fue una gran controversia que se dio en ese momento cuando ustedes saben que se creía hasta entonces que el centro del universo era la Tierra. Y bueno, que viene según el sistema tolemaico de Ptolomeo. Y bueno, llega Copérnico y dice, no, a través de sus estudios astronómicos, dice, no, lo que está en el centro de un sistema que podemos llegar a llamar sistema solar es el Sol, no somos nosotros, ¿sí? Nosotros giramos alrededor del Sol y no todo el resto de los astros giran alrededor nuestro, no es así, ¿sí? Entonces se pasó del sistema tolemaico, que era el que afirmaba que esto era un sistema geocéntrico, es decir, la Tierra estaba en el centro, a lo que sabemos hoy en día, que nuestro sistema en realidad es un sistema heliocéntrico, es decir, el sistema es el sistema solar. Bien, bueno, tenemos también otra controversia, la de Galileo, que se peleó, digamos, con autoridades eclesiásticas por afirmar esto. Newton con la ley de gravedad. Bueno, acá lo tenemos que remarcar a Renato Descartes, que propiamente es el llamado padre de la filosofía moderna, porque a partir de su filosofía, de su pensamiento, de lo que él propuso, se da la modernidad. Ahí se nos transcribo en latín, es algo que se repite mucho, el cogito ergo sum, ¿sí? Esto quiere decir pienso, luego existo, y tiene una grandísima significación. Esa pequeña frase cambió todo. Sí, porque pienso, él dudaba hasta que existía, entonces dice, bueno, tengo que encontrar algo de lo cual yo no pueda dudar en absoluto, y dice, bueno, si estoy pensando, quiere decir que existo, y si pienso entonces, es esto, ¿sí? Pienso entonces, o luego pienso, luego existo, ¿sí? Porque pienso, existo. Eso sería la gran afirmación a partir de la cual él pretende elevar todo otro conocimiento. Ya vamos a entrar en tema, esto acá estamos haciendo nada más que un pantallazo rapidito. Bien, bueno, después seguimos con otros autores. Locke, Berkeley, Hume, Pascal, Diderot, Voltaire, Vico, Montesquieu, Rousseau, Kant, Fichte, Schelling, Hegel, Marx, Engels, Schopenhauer, Kierkegaard, Comte, Stuart Mill, hasta que llegamos a la contemporaneidad, siglo XIX al XXI, y ahí, bueno, es lo más reciente en cuanto a la historia, y allí tenemos propiamente qué es lo que ocurre a nivel mundial. Bueno, la revolución industrial, ¿sí? Se comienza a reemplazar la mano de obra del hombre propiamente por la máquina. Y todos los avances tecnológicos que se comienzan a ver. También, ¿qué es lo que pasó en el siglo XX, en estos tiempos? La Primera y la Segunda Guerra Mundial, que eso influyó muchísimo en el pensamiento de muchos filósofos, de muchos autores, que tuvieron que pensar la humanidad a partir de esos hechos terribles. Bien, bueno, tenemos a Nietzsche, a Cassirer, a Weber, Ortega y Gasset, Husserl, Scheller, Heidegger, Hannah Arendt, Jean-Paul Sartre, Gadamer, Paul Ricoeur, Russell, Wittgenstein,
John Austin con la filosofía analítica del lenguaje, Blondel, ¿sí? Henri Bergson, Edith Stein, Jacques Maritain, Mounier, Gilson, Adorno, Horkheimer, Marcuse, Levinas, Camus, son un montón. Habermas, Mario Bunge, un argentino, Noam Chomsky, John Rawls, Searle, Derrida, Foucault, Lévi-Strauss, Popper, Kuhn, Enrique Dussel, que también es otro argentino, que hace un poco de filosofía de la liberación, que lo vamos a estudiar, si todo va bien, más para fin de año. Roberto Espósito, y también lo agregué acá a un francés, Michel Onfray. Bueno, eso sería todo. Ustedes siéntense de a poquito, no pretendan hacer todo en una sola tarde. Yo creo que les va a llevar más de una oportunidad tratar de resolver todo. Tienen 2 semanas, como siempre, así que no se preocupen. Y bueno, las actividades que les estoy proponiendo en esta oportunidad tiene que ver con el cuadernillo de fragmentos de textos de los filósofos, ese que está en el aula, que ustedes lo pueden encontrar en el primer posteo que yo hice. Y ahí en la página 1 y 2 van a ver, quiero que trabajemos acerca de 3 fragmentos. Uno es de Mario Sacchi, el otro es de Juan Pablo Ballesteros y el otro de Juan Alfredo Casaubon. Los 3 profesores universitarios argentinos muy reconocidos, muy reconocidos. Bien, entonces, según Mario Sacchi, hay 2 preguntas. Una dice, ¿dónde reside el genuino espíritu filosófico? ¿Y por qué el autor lo califica como genuino? Es bien breve el fragmento y trata de decir, bueno, el espíritu filosófico consiste en, y lo dice con mucho énfasis, bueno, a ver, ¿por qué esto es así? Eso sería lo que quiero que ustedes piensen. Después, Juan Pablo Ballesteros dice, ¿qué quiere decir cuando afirma que el término filosofía no es unívoco, sino análogo? Estas 2 palabritas las van a tener que buscar. Yo acá se las explico rapidito, pero por las dudas. Bueno, buscar qué quiere decir o qué es la univocidad y qué es la analogía. Cuando hablamos de univocidad, estamos hablando de que un término significa una sola cosa. Y cuando hablamos de analogía, quiere decir que podemos significar varias cosas como en paralelo. Mejor dicho, esa era la C, ahora la D. ¿En qué consiste la filosofía? Según Ballesteros. Explicar qué significa en este contexto tener una buena vida. Él después dice, bueno, el filósofo hace preguntas, etcétera, todo esto que vinimos hablando, pero después habla de la buena vida. Es decir, se trata de hacer filosofía, se trata de tener una buena vida. Bueno, ¿qué quiere decir eso? Y el tercer autor es Casaubon. Dice la pregunta, ¿cuál es la importancia del ocio respecto a la filosofía? Bien, entonces, ¿qué es el ocio? Es el tiempo libre y cómo lo empleamos. Y a la filosofía le viene muy bien esto. ¿Por qué? ¿Cómo explica esto Casaubon? ¿O qué les parece a ustedes? ¿Por qué es importante el ocio para la filosofía? Y después en el segundo videito, que es la segunda parte de lo que vimos la clase pasada, acerca de qué es la filosofía, ahí les pido que mencionen los puntos en común entre filosofía y religión, entre filosofía y ciencia, y que después la B dice, nombren y expliquen brevemente las características de la filosofía, y van a ver que el locutor dice, la filosofía tiene ciertas características, y las va mencionando, creo, si mal no recuerdo, que son 4. Y la C dice, destacamos algún dato significativo o novedoso del mismo, lo que me llamó la atención. Bueno, lo mismo que hicimos la vez pasada, ¿sí? Del video me llamó la atención que ustedes muchos se olvidaron de hacer ese comentario, y por eso les tuve que bajar un puntito en la calificación de la tarea. Bueno, chicos, entonces, un último aviso. Cuando ustedes envíen la tarea, elaboren el Word o el PDF, y mejor el Word, porque yo escribo y lo guardo. Si ustedes me mandan el PDF, no puedo hacer modificaciones.
Em, escriban, hagan humor, identifiquen bien su tarea, ¿sí? Pongan nombre, apellido, curso, división y escuela. ¿Sí? Pongan todo eso. Bueno, quizás no es tan importante que pongan la escuela porque son todos de la misma, pero siempre igual, no está de más porque así yo veo con facilidad para después archivar todo, me resulta más fácil. Y bueno, eso nada más. Si tienen alguna consulta, ustedes conocen mi mail, nos podemos contactar por el medio del aula. Les pido, por favor, si hay un curso donde algunos chicos que hicieron una gracia, no usen el aula para hacer bromas. ¿Sí? Chicos, yo no los puedo bloquear porque justamente este medio virtual es el que estamos utilizando para enseñar y aprender, por favor. Entonces les pido, no se hagan los graciosos, ¿sí? No utilicen el aula para hacer bromas. Bien, así que bueno, nada más. Seguimos en contacto, seguimos trabajando. Mucho ánimo, los felicito, repito, felicito porque están trabajando muy lindo, muy bien y bueno, ojalá que podamos sacar provecho de toda esta nueva oportunidad, ¿sí? Que nos está ofreciendo la circunstancia de la vida. Y chicos, a cuidarnos mucho de esta enfermedad y bueno, seguimos cumpliendo con todo lo que se nos pide. Bueno, muy bien, nos vemos en la próxima.